Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien, bienvenida a otro video del canal. Hemos terminado de leer el libro de Deuteronomio y aquí están las respuestas a las preguntas que ustedes nos han comunicado y que vamos a responder a través de todos estos materiales que hemos consultado. Así que comencemos. Primera pregunta. Y claro, en el capítulo 2 se nos menciona los gigantes que aparecieron en la Biblia a lo largo del contenido del capítulo 2, que dice que en la tierra habían gigantes y que en los tiempos antiguos también habían gigantes, pero los tiempos antiguos se toma de la época de los patriarcas y luego de la generación de Noé. Por supuesto que el capítulo 6 dice que cuando llegaron los hijos de Dios y se unieron a las hijas de los hombres, salieron gigantes, hombres de renombre. Y bueno, nosotros hicimos con respecto a ese tema un video, por eso te dejo aquí la descripción de ese video para que puedas verlo allí. Haces clic y aparece el video en una próxima pestaña para que la puedas ver después. Ahí está la explicación de cómo surgieron los gigantes y todas las teorías que hay al respecto, pero del capítulo 6 de Génesis. Ahora, con respecto a esto, que después del diluvio también hubieron gigantes y hubo lo que se llamó una raza de gigantes. De hecho, a toda la zona de Moab se le llamó una tierra de gigantes, se lo conocía así, y el capítulo 2 de Deuteronomio nos dice justamente eso en el versículo 12, 13, en el 20, y allí es donde pudimos averiguar en base a lo que decían las Biblias de estudio y podemos ver y constatar de que en realidad no tenemos mucha información bíblica ni teorías al respecto del origen de esta raza de gigantes. Sí, que tenían un nombre que no eran como los del capítulo 6, que eran los Nefilim, sino que era otro nombre que tenía que ver con raza de gigantes que de una u otra manera eran humanos, totalmente humanos. No eran, para los que creen que los hijos de Dios se juntaron, que los ángeles caídos estuvieron con las hijas de los hombres, y era una raza mixta, mitad hombre, mitad deidad. En este caso no tenemos base bíblica para decir eso. Por ende, la respuesta a esta pregunta en muchos aspectos queda en suspenso, pero no así su existencia, que fue real, que existían realmente gigantes, hombres de alta estatura y un cuerpo coherente con su estatura. Así vemos a Goliat de 3,05 metros de altura, así vemos al rey Og, que ahí estaba allí con su cama de 4 metros por casi 2 metros de ancho, una cama de hierro que daban los datos la Biblia, ¿no? Pero bueno, ¿existieron los gigantes? Sí, en el momento de esa tierra era tremendo, digno de una película de ciencia ficción en la actualidad. Así que ahora vamos a la próxima pregunta. Claro, y nos preguntan por qué el cerdo no se puede comer y por qué en aquel tiempo también había muchos animales impuros, aves y peces que eran impuros y que no se podían comer. En principio hay que darle una aclaración en base a lo que nos dijeron los diccionarios, los comentarios bíblicos de las Biblias. Tiene que ver con un triple propósito. En principio habían animales que eran inaccesibles por su carne para ser comidos, porque, por una cuestión de sanidad, porque eran más propensos a tener enfermedades y a poder llevar al pueblo diferentes pestes a través del consumo de animales que eran demasiado sucios para aquel entonces. Quizás hoy en día tenemos otro tipo de estado sanitario del tratamiento de los animales para comer, pero en aquel tiempo lo primero era guarda que no tengas enfermedades. La Biblia dice que esos animales prohibidos eran impuros y no solamente no se podían comer, sino que cuando se tocaba el cuerpo muerto de ese animal, la persona también quedaba impura y tenía que lavarse y esperar un tiempo para que pueda ser ceremonialmente pura nuevamente. La segunda opción tiene que ver con explicar por qué no se podía comer ni el cerdo ni otros animales, porque también estaban ligados a cultos idolátricos de aquel entonces. O sea, habían animales que estaban ligados al simbolismo de diferentes rituales de ídolos o de explícitamente demonios de las tierras que se adoraban en aquel entonces y estaban ligados a la figura de alguno de estos animales. Por eso no se podían comer, porque el pueblo de Dios era puro, tenía que ser realmente puro, apartado del mal, santo.
Y como tenía que ser puro, no tenía que comer ni acercarse a un cuerpo muerto de animales que estaban relacionados con el culto idolátrico de aquella época. Y el punto número 3 tenía simplemente que ver con señalar cuáles animales no podían comer para poder señalar los que sí podían comer. O sea, se decía, pueden comer todo esto y lo demás no, pero por las dudas decimos cuáles son los animales ceremonialmente impuros. Y allí está la lista. Hoy en día, un pechito de cerdo, una pata de cerdo, qué rico que es el cerdo, pero en aquel momento no se podían comer. Recuerden que lo que comía el pueblo de Israel lo hacía puro o impuro en relación a las demás naciones. E Israel era un pueblo santo, apartado para Dios, santo. Por eso no podían comer de algunos animales. Espero haber aclarado la respuesta a esa pregunta, así que vamos a la próxima pregunta. El Urim y el Tumín. Sí, el Urim y el Tumín. Miren, aparece en el libro de Éxodo cuando se empieza a describir las vestiduras sacerdotales del sumo sacerdote. Era un conjunto de piedras. No hay mucha descripción en la Biblia y mejor así para que no se hagan réplicas y se empiece a vender por todos lados o que la gente empiece a adorar como si fuera un oráculo el Urim y el Tumín. Simplemente eran un conjunto de piedras que el sacerdote podía utilizar como medio para que Dios pudiera decirle a él, tipo echando suerte, ¿vieron? Tipo cara seca, ¿vieron? Cuando tiramos una moneda al aire y si cae de un lado es una cosa y si cae del otro es otra. Bueno, esas piedras tenían una forma que no se describe en la Biblia, que al utilizarlas, Dios podía utilizarlas para mostrar la voluntad, su voluntad al pueblo. Y se usaba para múltiples ocasiones, sobre todo cuando había que definir veredictos, cuando tenía que dar una condena, cuando tenía que definirse la culpabilidad de una nación, la culpabilidad de un territorio, la culpabilidad de una tribu, de una familia o hasta de una sola persona. El Urim y el Tumín se usaba como método para que Dios pudiese reflejar al pueblo su voluntad a través del sumo sacerdote o el sacerdote que lo tenían. Ahora, el Urim y el Tumín estuvieron durante todo el tiempo desde que es fundada la nación de Israel hasta que finalmente se va a la deportación a Babilonia. Pero dicen los eruditos que después de la deportación a Babilonia, cuando se reconstruye el templo llamado el templo de Zorobabel, el Urim y el Tumín desaparecen y no hay más rastros de ellos como método de consulta de la voluntad de Dios específica y dirigida y creada por él, porque el Urim y el Tumín fueron partes de las vestiduras sacerdotales que Dios le había dado y dicho a Moisés que hiciese. Vamos a la próxima pregunta. Claro, y es algo al paso, ¿no? Algo al paso cuando dice, no combines al buey en un yugo con un asno. Bueno, miren, el buey es un animal muy grandote. El buey es un animal muy grande y el asno es como un caballito más flacucho. Y evidentemente por eso es que Dios, para cuidar a los animales, de hecho hay un capítulo donde Dios revela cómo tenía que ser el cuidado de los animales domésticos o de uso para el trabajo. Había que cuidarlos. Por eso el día de reposo tampoco un asno podía trabajar, ninguno podía trabajar, incluidos los animales, para darles descanso. El año del jubileo también era para los animales. El trato para los animales, y ya lo veremos en la próxima pregunta, tiene que ver con eso también. Nos revela que Dios también cuidaba de su creación y de sus animales. Por eso dicen, para un trabajo tan arduo como sería el arado, no vas a poner en el trabajo a un buey, con lo que representa el buey, junto con un animal de menos fuerza. ¿Por qué? Porque haría mucho más trabajo el buey que el asno. Entonces, es por eso que Dios dice, nunca combines a dos animales de diferente fuerza en un yugo para el trabajo. Siempre se utiliza el mismo animal
para el mismo trabajo, tomados con un yugo, que era un yunque de madera que se unía a los cuellos de los dos animales para que los dos tuviesen la posibilidad de ir por el surco andando hacia adelante. Y casi siempre, les dejo este detalle, el de la derecha o el de la izquierda era un buey más viejo, y el de la izquierda o la derecha, si estaba el buey viejo a la derecha, a la izquierda estaba un buey más joven. ¿Por qué? Porque el buey viejo sabía el camino. Sin embargo, el buey joven tenía más fuerza, pero no sabía el camino de cómo era el trabajo, no tenía experiencia. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es poner un buey viejo con un buey joven al lado. Y nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo capítulo 11, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, Jesús viene a representar en la historia del pueblo de Israel, en esa metáfora que utiliza, al buey viejo, un buey que conoce el camino, un buey que sabe para dónde hay que tirar y que tira junto con vos. Y nosotros somos esos bueyes jóvenes que a veces tendemos a no saber el camino y a veces queremos desviarnos, pero como estamos unidos con el yugo, y el yugo es la obediencia a Dios, el temor a Dios, el amar a Dios, el amar al prójimo, el dar fruto, el que las palabras de Cristo corran en nosotros y nosotros poner en práctica las palabras de Cristo, ahí vamos para adelante. Él tira con nosotros para hacer el trabajo de la obra de Dios. Así que espero que te haya bendecido, sobre todo este último comentario. Vamos a la próxima pregunta. Como dijimos en la respuesta anterior, Dios manda en el libro de Deuteronomio y también en otra parte de la ley a poder respetar el uso y el cuidado de animales domésticos. En este caso, se podía comer un cabrito, pero por ejemplo el cabrito tenía que estar junto con la madre 7 días. No se podía sacar de la madre apenas nacía un cabrito para ser comido, sino hasta después de 7 días. Y eso nos habla de que Dios cuida a los animales y tiene normas de funcionamiento de cómo debe ser tratado el animal doméstico. Ahora, con respecto a esto de no hervir al cabrito en la leche de su madre, no era solamente para cuidar a la madre o para que, no estuviese en el mismo lugar, que era una aberración en sí, me explico, ¿no? Agarrar la leche de la madre y hervir al cabrito que había tenido, sino que también estaba ligado con una costumbre idolátrica de aquel entonces. Las naciones vecinas, una de las cosas que hacían para rendirle culto a sus dioses, eran tomar al cabrito y matarlo hirviéndolo en la misma leche que le habían sacado a la madre. Y eso era un modo de adoración a los demonios que rendían el culto las naciones de aquel entonces. Y Dios dijo: eso no va a pasar en mi pueblo, no lo van a hacer como las naciones vecinas. Por eso en algunos detalles se da este dato de no hagan como las naciones vecinas, y solamente es genérico, es general. Pero sin embargo, en este caso dice: no hiervas al cabrito en la leche de su madre. Por ende, estaba dentro también de las costumbres de las naciones de aquel entonces. Y eso Dios no lo permitía, porque el pueblo de Dios era un pueblo y es un pueblo santo. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando nos dice: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No os engañéis, Y si aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago es muy claro al respecto. Así que ahora sí, vamos a la última pregunta de este video. Y ya lo hemos visto en el libro de Números y también en este libro de Deuteronomio, y varias veces, aunque Moisés se lo pidió y rogó por él mismo y le dijo: Dios, perdóname, déjame entrar a este pueblo, a la tierra prometida, Dios dijo no. Y claro, la pregunta es: ¿por qué fue tan severo? Porque en otras ocasiones Dios iba a matar al pueblo y Moisés intercedió y Dios no lo mató en ese momento, salvo a los culpables. Luego estipuló que, toda la generación moriría en el desierto de 20 años para arriba durante 40 años, y así fue. Ahora, en el caso de Moisés, aunque él le habló del asunto, Dios le dijo: no vamos a hablar más del asunto, no vas a entrar a la tierra prometida, ni vos ni tu hermano. Aarón murió. Y unos añitos más tarde muere Moisés y le dice: te voy a subir al monte, y allí desde el monte vas a poder ver toda la región que va a ser para el pueblo de Israel y toda la tierra que van a conquistar, pero allí mismo vas a morir.
¿Por qué fue tan severo? En realidad, recordemos que Moisés era el intermediario entre Dios y el pueblo. Y así como Dios le decía a Moisés, tenés que hacer mi voluntad, nunca iba a permitir que él haga su voluntad. Y cuando le dijo, o sea, que Moisés haga la voluntad de Moisés y no la voluntad de Dios. Y cuando le dijo, háblale a la roca, entonces Moisés, en vez de hablarle a la roca, la golpea una vez y no pasa nada. Y la golpea 2 veces y ahí sale agua. Y yo creo que Dios le dijo, te dije que le hables. Y en vez de hablarle, la golpea de vuelta y dice, mira, por amor y misericordia voy a hacer que salga de la roca agua, solamente para que no quedes mal parado delante del pueblo. Pero no hiciste mi voluntad, no me santificaste. Dios le dijo, hablales, como que yo le diga a mi hijo hace esto y no lo hace, como yo le diga a mi esposa hace esto y delante de toda la gente no lo hace. Deja mal parada, no santifica el nombre de Dios, no deja a Dios glorificándose en el asunto. Como él ya había golpeado la roca en Horeb y había salido agua, hizo lo mismo y no hizo lo que Dios le había dicho. En ese caso Dios le dijo, no, eso no te lo puedo permitir. Te permito que intercedas por el pueblo y lo voy a perdonar. Pero esto no te lo voy a permitir, ¿por qué? Porque afectó mi santidad. No me santificaste delante del pueblo. Y te digo, en muchos aspectos prefiero no jugar a ese juego extraño. No jugar ese juego tenebroso de a ver hasta cuándo puedo hacer o no la voluntad de Dios. No, quiero intentar agradar a Dios en todos los días de mi vida. Si no me va bien, no es porque lo planifiqué, pero quiero hacer la voluntad de Dios. Así que hasta acá llegamos con este video de las respuestas a las preguntas del libro de Deuteronomio. Y seguimos, porque siguen todos los videos del libro de Josué y el resto de todos los libros históricos. Y avanzamos en el propósito. Y no te vayas de acá, como siempre decimos, sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Y acordate, suscríbete al canal y activar la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! Que Dios los bendiga muchísimo. ¡Chao!